Hola a todos y bienvenidos a nuestro evento Women for Technical Talks. Mi nombre es Diana Aguilera Reina y hoy les propongo hablar sobre el conjunto de datos de Power BI como fuente de la verdad. Soy analista de datos en Dataxby y tengo más de 20 años de experiencia haciendo análisis de datos. Combino la formación con el desarrollo de proyectos de BI utilizando las herramientas de Microsoft. En esta sesión comenzaremos analizando el recorrido que realizan los datos para convertirse en información vital para el crecimiento de las empresas. Veremos algunas de las herramientas utilizadas para realizar este proceso desde Microsoft Excel hasta Power BI. Mostraremos la importancia de tener un buen modelo de datos y la necesidad de tener un único conjunto de datos, independiente de los informes, contrastado y certificado, y disponible como fuente de datos para todos los informes de la organización, no solo desde Power BI, sino desde el resto de aplicaciones Microsoft Teams y Excel. El reto más grande que tienen las empresas hoy en día es convertir los datos que poseen en información que les permita tomar mejores decisiones. Ese volumen de datos es cada vez mayor y provienen de diferentes fuentes internas y externas. Las fuentes internas están formadas por los datos recopilados de las operaciones y procesos que realizan diariamente. Las fuentes externas provienen de las redes sociales, campañas de marketing y fuentes de datos abiertas que están hoy día disponibles. El proceso de transformar los datos en información está formado por varios pasos. El primero, decidir qué información necesito y dónde se encuentra esa información, es decir, las fuentes de datos que contienen la información que necesito. A partir de aquí comienza todo un proceso con la ingesta de los datos para integrarlos en un único lugar. La mayoría de las veces los datos no están en el formato correcto y necesitamos prepararlos. Para ello los limpiaremos, transformaremos y formatearemos. Una vez que los datos estén preparados, podemos analizarlos. En este paso debemos formular todas las preguntas que nos ayudarán en la toma de decisión. Es decir, debemos formular la lógica del negocio. El último paso es diseñar informes vistosos y intuitivos, fáciles de utilizar para que los analistas y los expertos en toma de decisión puedan consumirlos. Una posible implementación del proceso utilizando la plataforma Microsoft Azure es la que se muestra en la imagen. Los datos se almacenarán en Azure Data Lake Storage. Se prepararán utilizando Azure Synaptic, anteriormente conocido como Data Warehouse, y se analizarán en Analysis Service de Azure también. Finalmente, serán consumidos por aplicaciones como Microsoft Excel o Power BI. Esta es una forma de implementación, pero no es la única. Es una implementación a nivel de empresa y requiere de un equipo integrado por expertos, tanto informáticos como conocedores de la lógica del negocio o especialistas en toma de decisión. Sin embargo, esta implementación para las necesidades de un área o departamento o incluso para empresas pequeñas y medianas puede ser compleja y poco práctica. Por lo tanto, en su lugar siempre se ha utilizado como herramienta por excelencia Microsoft Excel. Excel, que es una herramienta muy versátil que nos permite almacenar, analizar y graficar datos. También desde Excel podemos conectarnos a múltiples orígenes de datos, ya sean fuentes internas o externas, y combinarlas en un modelo. Estas fuentes, una vez combinadas, se pueden transformar y analizar como mismo lo haríamos con una herramienta de las vistas anteriormente, pero al alcance de cualquier usuario. En 2010 se añadieron a Excel los primeros complementos de BI, Power Pivot y Power View,
Y en 2013, con la incorporación de los complementos Power Query y Power Map, se convirtió en una herramienta de autoservicio de BI completa. A partir de ese momento, muchos profesionales comenzaron a utilizar estos complementos para crear sus propios informes de BI y comenzaron a compartir estos informes dentro de su organización, a nivel de departamento o incluso en varios departamentos de una misma empresa. Esto trae consigo la duplicidad de información y la necesidad de compartir un mismo archivo entre varios usuarios de la organización. Una limitación también para el uso del BI en Excel es que requiere una licencia Pro Plus y generalmente no está disponible para todos los usuarios dentro de una organización. En julio de 2015, Microsoft lanzó el servicio de Power BI, un servicio para crear, compartir y consumir información. Además del servicio, lanzó la herramienta de escritorio Microsoft Power BI Desktop, inicialmente extrayendo los complementos de BI que contenía en Excel y añadiéndole posteriormente nuevas funcionalidades. Esta herramienta, a diferencia de Microsoft Excel, es completamente gratuita y se actualiza mensualmente, incrementando cada mes el número de funcionalidades. Power BI Desktop es lo que nosotros llamamos un todo en uno. Es capaz de ingerir los datos, prepararlos y analizar grandes volúmenes de información. Crear informes interactivos y atractivos para el consumo de los usuarios finales. Power BI Desktop tiene herramientas para la conexión a los datos, la transformación, la carga, el modelado y el análisis de los datos. Permite el diseño de informes vistosos e interactivos para el consumo de usuarios finales, analistas encargados de la toma de decisión. El modelo de datos de Power BI es el componente fundamental, el corazón de Power BI. Es un modelo tabular formado por tablas y sus relaciones. Tiene dos formas de representación, el diagrama de estrella, que es el que ven en la imagen, y el diagrama de copo de nieve. De estos dos, el más deseado siempre es el modelo de estrellas, que está formado por una tabla central que es conocida como tabla de hechos. Contiene los valores numéricos que quiero analizar y un conjunto de tablas de dimensiones que se conectan a ella y que me permitirán caracterizar esos valores. Puede ser productos, lugares, fechas, etc. Además de las tablas, las relaciones, están las medidas. Las medidas son las fórmulas que contienen la lógica del negocio y que me van a permitir analizar, modelar el comportamiento de mi negocio. Entre esas fórmulas pueden estar las ventas, los costes, los márgenes, etc. Para nosotros, el conjunto de datos está formado por el modelo previamente diseñado y los datos en sí, que pueden haber sido previamente cargados o que se mostrarán o traerán en el momento de mostrarlos en un informe. El flujo de trabajo de Power BI, entonces, una vez que he creado mi modelo, he diseñado el informe, se genera un archivo de extensión PBIX que contiene tanto el conjunto de datos como el informe. Este archivo se publica en el servicio de Power BI. El servicio de Power BI tendrá entonces separados en un área el conjunto de datos y en otra los informes y permitirá crear paneles con la información más relevante. Permite mantener los datos actualizados a partir de las fuentes originales y el consumidor podrá acceder a estos informes a partir de las aplicaciones creadas para ello o conectándose al servicio a través del navegador web. Tanto los informes como los paneles y las aplicaciones podrán ser compartidas entre los miembros de la organización y con sus clientes. El conjunto de datos y los informes
se almacenan de manera independiente. Pueden existir múltiples conjuntos de datos e informes de una misma organización. El hecho de que existan varios conjuntos de datos que provengan de los mismos datos puede llevarnos a una situación similar a la que vimos en el Excel: duplicidad de conjuntos de datos y duplicidad de informes. Varias personas de una misma organización necesitan conectarse a los mismos datos, a las mismas fuentes, y crear informes para áreas distintas, como puede ser finanzas, recursos humanos, marketing, etc. ¿Qué ocurre entonces? Que en el servicio de Power BI habrá un conjunto y un informe por cada uno de los desarrollos personales de la organización. Incluso el mismo conjunto de datos puede publicarse en diferentes áreas de trabajo para garantizar la seguridad del acceso a esos datos. Esto crearía problemas, además de los de duplicidad, de confiabilidad acerca de qué conjunto de datos utilizar para crear el modelo. Nosotros lo que proponemos es crear un solo conjunto de datos y publicarlo en el servicio. Desde Power BI Desktop se puede conectar como un origen para un modelo a un conjunto de datos que esté publicado en el servicio de Power BI. De esta manera, crear un informe es algo tan sencillo como diseñar las visualizaciones de esos datos y se hace de una manera fácil y rápida, sin necesidad de crear un complejo modelo de datos. En un futuro no muy lejano, además de crear modelos a partir de un conjunto de datos, pues se podrán combinar varios conjuntos de datos dentro de un mismo modelo y relacionarlos entre sí. Esto es algo que está en un futuro cercano y que podrán ver en el video que tienen en las referencias de la presentación. Por lo tanto, la idea es separar el conjunto de datos de los informes. Es decir, yo desde Power BI Desktop voy a crear solamente el modelo de datos. Voy a publicar ese modelo de datos en el servicio y luego podré crear nuevos informes, nuevos modelos a partir de él. Conectándome, por ejemplo, desde Power BI Desktop. ¿Vale? Varias personas podrán colaborar dentro de la organización para diferentes tipos de trabajo. Es decir, se pueden crear roles de manera tal que el trabajo esté dividido. Por ejemplo, el departamento de TI podría dedicarse a hacer la extracción, transformación, limpieza de los datos. Los conocedores del negocio podrán dedicarse a crear el modelo y finalmente los miembros de los distintos departamentos podrán crear sus informes. Varias personas podrán colaborar dentro de un mismo rol y un mismo informe podrá ser consumido por varias personas al mismo tiempo. Desde el servicio se pueden administrar el acceso a esos conjuntos de datos de forma tal que cada cual pueda ver aquellos datos a los que tiene permiso. De esta manera, cada área o departamento, como finanzas, recursos humanos, etc., podrá crear un informe que necesita, viendo los datos desde sus puntos de vista, desde sus necesidades y teniendo en cuenta los permisos que tenga. Un conjunto de datos, por lo tanto, será la fuente para nuevos modelos e informes. Sería un único conjunto de datos a mantener y a actualizar en una única ubicación, ¿vale? Con múltiples vistas de esos datos desde distintos informes. Sería una arquitectura como la que mostramos aquí en esta imagen. Ese conjunto de datos podrá ser consumido no solo desde Power BI o Power BI Desktop, sino desde otras aplicaciones de Microsoft
como Microsoft Teams, actualmente se pueden crear informes y se pueden visualizar esos informes en Teams. En un futuro cercano, ya en preview, pues se podrá conectar desde Teams a esos conjuntos de datos y diseñar informes. Desde Excel también nos podemos conectar a conjuntos de datos que estén en el servicio Power BI y crear nuestras tablas dinámicas o visualizaciones de esos datos. Finalmente, desde terceros como Tableau o Qlik también se podrán crear informes utilizando como modelo de datos el conjunto de datos que hemos publicado en Power BI. Con esto quedaría resuelto el problema de la duplicidad de datos. Ahora bien, existirían varios conjuntos de datos y el tema estaría en cómo decidir qué conjunto de datos usar. Power BI proporciona dos maneras de clasificar los conjuntos de datos, la certificación y la promoción. La certificación define que un conjunto de datos cumple los estándares de calidad de la organización, es confiable y está autorizado para ser utilizado por toda la organización. Solo un grupo de expertos, revisores seleccionados, que define el administrador de Power BI, está autorizado para certificar un conjunto de datos. Los propietarios de conjunto de datos que quieran que su contenido sea certificado y que no estén autorizados para hacerlo, deben seguir las directrices de la organización acerca de la obtención de la certificación. La otra forma de clasificación es la promoción. Esta promoción resaltará contenido que es valioso y que vale la pena que otros usuarios de la organización utilicen. Cualquier propietario de contenido puede promover su contenido, simplemente cuando crea que ya tiene la calidad suficiente como para poder ser compartido. Estas clasificaciones no solo afectan a los conjuntos de datos, también pueden afectar a los flujos de datos, los informes y las aplicaciones. De esta manera, los usuarios podrán encontrar mucho más rápidamente estas fuentes de datos que están certificadas o promocionadas. Incluso desde aplicaciones de terceros, no solo desde Excel o Power BI Desktop. Finalmente, quería compartir con ustedes las referencias que utilicé para la presentación. La primera y la más importante es la charla que dio Christian Wade para el Microsoft Business Application Summit y que se denomina Modern Enterprise BI. En esta charla él explicó todo acerca del modelo semántico o la única fuente de la verdad y mostró cómo en un futuro próximo ya se pueden conectar varios conjuntos de datos dentro de un mismo modelo. La otra referencia es la documentación de Microsoft para la colaboración, el uso compartido e integración en Power BI. Aquí aparece cómo aprobar la documentación de un contenido. Y hasta aquí nuestra presentación. Les damos las gracias por haber participado y los esperamos en la próxima edición de nuestro evento. Adiós, hasta la próxima.